Mi hijo y su esposa me sirvieron las sobras en la mesa de mármol de su mansión en Beverly Hills, sin saber que yo ya era dueña, y al día siguiente vendí por 12,8 millones. Nunca pensé que mi propio corazón pudiera romperse mientras comía arroz recalentado en un plato desechable. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 67 años, y hasta hace 3 meses creía que ser madre era sinónimo de ser invisible. Mis manos arrugadas, manchadas por décadas de trabajo en los campos de fresas de Salinas, temblaron ese martes de octubre, cuando toqué el timbre de la mansión de mi hijo Ricardo en Beverly Hills. Era mi cumpleaños número 67. El portón electrónico se abrió lentamente, como si dudara en recibirme. La casa se alzaba imponente ante mí. 3 pisos de mármol travertino, ventanales enormes que reflejaban el sol californiano, y un jardín perfectamente podado que parecía de revista. Todo tan blanco, tan frío, tan diferente a la casita de adobe donde crié a mis 4 hijos en Guadalajara. Caminé por el sendero de piedra natural, mi vestido floreado de Walmart desentonando completamente con la elegancia que me rodeaba. Llevaba en mis manos un pastel de 3 leches que había horneado desde las 5 de la mañana, usando la receta de mi madre que Ricardo tanto amaba cuando era niño. La puerta de caoba se abrió antes de que tocara. «Ay, señora Carmen, no sabíamos que vendría hoy», me dijo Brittany, la esposa gringa de mi hijo, sin mirarme a los ojos. Su acento en español era perfecto, pero sus palabras sonaban huecas, como si me hablara a una extraña. Llevaba un vestido blanco que costaba más que mi renta de 3 meses. «Es mi cumpleaños, mija», susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Pensé que podríamos almorzar juntos. Brittany intercambió una mirada incómoda con alguien detrás de ella. Era Ricardo, mi niño hermoso, ahora convertido en un hombre de traje italiano, que me miraba como si fuera un problema que resolver. «Mamá, ya comimos. Teníamos una reunión de negocios con unos inversionistas japoneses», me explicó mientras consultaba su Rolex de oro. «Pero si quieres, Brittany puede calentarte lo que sobró». Lo que sobró. Las palabras me atravesaron el pecho como cuchillas. Yo, que vendí mis aretes de oro de la boda para pagarle la universidad de Nucla. Yo, que trabajé 16 horas diarias en las empacadoras para que él nunca conociera el hambre. Yo, que me quedé sin cenar tantas noches para que él tuviera carne en su plato. Me sirvieron en la cocina, en un plato de cartón, pollo seco, arroz pegajoso y verduras que ya habían perdido su color. Me senté en un banquito alto junto a la barra de granito, mientras escuchaba las risas de mis nietos Emily y Brandon jugando en el jardín trasero. No me habían saludado siquiera. «¡Abuela llegó!», había gritado Emily cuando me vio, pero Brittany la llamó inmediatamente. «Honey, come here. We need to get ready for your piano lesson». Masticaba lentamente, cada bocado mezclado con lágrimas silenciosas, cuando escuché a Brittany hablando por teléfono en la sala contigua. «Sí, Ashley, ya vino otra vez. No sé por qué no entiende que los martes son para nuestros business meetings. Ay, no. Está en la cocina comiendo las sobras. Rick dice que no podemos ser groseros, pero honestly, sometimes I feel like she's taking advantage». Su risa cristalina me partió el alma. Me quedé ahí, inmóvil, sosteniéndome del borde de la barra de granito para no caer. La mansión que los rodeaba, con sus techos de doble altura y sus obras de arte moderno, se sentía como un mausoleo frío donde mi amor de madre había venido a morir. Porque lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que esa casa de 12,8 millones de dólares me pertenecía. 2 años antes, había recibido una herencia inesperada de don Sebastián Herrera, el patrón español para quien trabajé limpiando oficinas durante 20 años en Los Ángeles. En su testamento, me había dejado propiedades por todo California. Para Carmen, quien cuidó de mí como una hija cuando mi propia familia me abandonó, decían las líneas que cambiarían mi destino. Usé parte de ese dinero para comprar esta mansión a través de una empresa inmobiliaria que manejaba mi abogado, manteniendo mi identidad en secreto.
Quería sorprender a Ricardo cuando se graduara de su maestría en negocios. Quería que él y su familia vivieran como reyes, sin preocupaciones, sin las carencias que yo conocí de sobra. Pero nunca imaginé que me tratarían como una intrusa en mi propia casa. Terminé de comer en silencio. Dejé el pastel de 3 leches sobre el mármol de la cocina, junto a una tarjeta que decía, «Para mi hijo amado, con todo mi amor, mamá». Nadie la abrió. Ricardo apareció cuando estaba a punto de irme, revisando mensajes en su iPhone. «Gracias por venir, ma. Sorry que no pudimos pasar más tiempo juntas, pero ya sabes cómo son los negocios». Me abrazó mecánicamente, como quien cumple un deber social. En el Uber de regreso a mi apartamento en East LA, mientras veía desfilar las calles que me habían visto luchar durante décadas, sentí que algo se quebraba definitivamente dentro de mí. No era solo tristeza, era una rabia profunda, ancestral, que subía desde mis raíces mexicanas hasta mi corazón herido. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón de segunda mano, mirando las fotos de cuando Ricardo era pequeño, el niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, el adolescente que me prometía que cuando fuera exitoso, me compraría una casa grande para que nunca más tuviera que trabajar. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Marqué el número de mi abogado. «Señor Domínguez, necesito vender la propiedad de Beverly Hills. Inmediatamente». La voz del abogado sonó sorprendida al otro lado de la línea telefónica. Eran las 3:15 de la madrugada, pero la decisión que había estado gestándose en mi corazón durante años finalmente había nacido. «Doña Carmen, ¿está segura? Esa propiedad vale casi $13 millones, y su hijo vive ahí con su familia. Especialmente por eso», respondí, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. «Quiero que mañana mismo reciban la notificación de venta y que sepan quién era realmente la dueña». Colgué el teléfono y me quedé ahí, en mi sala de 8 metros cuadrados, rodeada de muebles que había comprado en ventas de garage y recuerdos de una vida entera dedicada a otros. En la mesa de centro descansaba una caja de zapatos llena de cartas que Ricardo me había enviado desde la universidad. Las abrí una por una, leyendo las promesas que alguna vez creí eternas. «Mami querida, gracias por el giro de $500. Te prometo que cuando me gradúe, nunca más tendrás que trabajar tan duro. Vas a vivir como una reina. Ma, necesito $1,000 más para los libros de este semestre. Sé que es mucho, pero piensa que es una inversión en nuestro futuro. Mamá, ¿puedes prestarse otros 2,000? Brittany y yo queremos irnos de luna de miel a Italia. Te prometo que te los devuelvo en cuanto consiga trabajo». Nunca me devolvió nada. Ni dinero, ni respeto, ni siquiera una llamada en el Día de las Madres. Me levanté y caminé hasta mi pequeña cocina, donde todavía guardaba el delantal manchado de grasa que usaba en los restaurantes de comida rápida donde trabajé durante 15 años. Mis dedos trazaron las quemaduras en la tela, cada marca una historia de sacrificio que mi hijo había elegido olvidar. Recordé esa Navidad de 1998, cuando Ricardo tenía 16 años. Trabajaba en 3 empleos. Limpiaba oficinas por las noches, empacaba fresas en el amanecer, y por las tardes cuidaba a los hijos de la señora González. Había ahorrado durante 8 meses para comprarle la computadora que tanto quería. Una Dell que costaba $1,200, una fortuna para mí en ese entonces. La mañana del 25 de diciembre, vi su cara iluminarse cuando desenvolvió el regalo. Me abrazó tan fuerte que creí que mis costillas se quebrarían. «Eres la mejor mamá del mundo», susurró en mi oído. «Algún día te voy a devolver todo esto, multiplicado por 1,000». Esa misma computadora la vi después en una venta de garage que organizó Brittany el año pasado. La vendía por $50, como si fuera basura, sin saber que representaba noches enteras sin dormir y comidas que yo me salté para pagarla. Abrí el refrigerador y saqué una Coca-Cola tibia. En la puerta tenía pegada una foto de la graduación de Ricardo en UCLA. Yo estaba ahí, con el mismo vestido floreado que usé ayer, sosteniendo un ramo de flores que compré en el mercado de la esquina. Me veía tan orgullosa, tan feliz, tan ajena al futuro que me esperaba. Brittany aparecía en todas las fotos oficiales de la ceremonia. Yo solo estaba en esa, la que me tomé con mi teléfono viejo.
como si mi presencia fuera un error que había que minimizar. El sonido de mi WhatsApp me sacó de los recuerdos. Era un mensaje de mi hermana Esperanza, desde Guadalajara. Carmen, ¿cómo te fue en tu cumpleaños? ¿Te hicieron fiesta? No pude responder. ¿Cómo le explico a mi hermana que me dieron sobras en un plato desechable? ¿Cómo le cuento que mis propios nietos fueron entrenados para ignorarme? En lugar de responder, fui a mi closet y saqué una caja que guardaba en el fondo, detrás de mis zapatos de trabajo. Estaba llena de recibos, comprobantes y documentos que narraban la historia económica de mi maternidad. Recibos de Western Union por cada giro que envié a Ricardo durante sus años universitarios. Facturas médicas de cuando se enfermó de apendicitis y no tenía seguro. Comprobantes de pago de su apartamento en Westwood, que yo cubría trabajando fines de semana extra. Sumé todo mentalmente. $67,000 a lo largo de 8 años. Dinero que salió de empleos que destrozaron mi espalda, de ahorros que nunca existieron para mí, de sueños que pospuse indefinidamente para financiar los suyos. Mi teléfono sonó. Era Ricardo. Por un momento, mi corazón tonto saltó, pensando que tal vez había recordado que era mi cumpleaños, que tal vez quería disculparse por el trato frío de ayer. Ma, ¿tú sabes algo de una venta de la casa? Brittany recibió una llamada rara de una inmobiliaria. Su voz sonaba preocupada, pero no por mí, por su estabilidad, por su comodidad, por el nido que creía haber construido sobre mis espaldas rotas. No sé nada, mijo. Mentí. ¿Por qué? Dice que los nuevos dueños quieren que nos vayamos en 30 días. Pero eso es imposible. Nosotros tenemos contrato de renta indefinido. Debe ser un error. Contrato de renta. Él creía que pagaba renta por vivir ahí. Nunca le dije la verdad, que vivía gratis en una casa que yo había comprado para él, esperando algún día tener el valor de confesárselo en una cena familiar, donde me trataran como la matriarca que era, no como una visitante molesta. Ya verán qué pasa, hijo. Todo se resuelve. Ma, si sabes algo me dices, ¿verdad? Esta casa es perfecta para nosotros. Los niños van a la mejor escuela del distrito. Brittany tiene su estudio de yoga aquí. Yo tengo mi oficina. No podemos perder esto. No podemos perder esto. Como si él hubiera contribuido con algo más que su presencia. Como si hubiera pagado una sola mensualidad del seguro, una factura de luz, un centavo de las reparaciones que costaron $20,000 el año pasado. Tranquilo, mijo. Todo va a estar bien. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en la ventana. Una mujer de 67 años, con canas que no podía permitirme teñir, con arrugas que contaban la historia de cada preocupación que él me había causado. Una mujer que había vivido para otros durante tanto tiempo que había olvidado cómo vivir para sí misma. El reloj marcaba las 5 de la mañana. En unas horas, Ricardo recibiría la documentación legal que cambiaría su mundo. Descubriría que su madre, la mujer a quien servía sobras, era quien había estado financiando su vida de lujo desde las sombras. Me preparé un café en una taza despostillada que decía World's Greatest Mom, regalo del Día de las Madres de hace 5 años. La última vez que me regaló algo. Mientras esperaba que amaneciera, pensé en todos los momentos en que había tragado humillaciones por mantener la paz familiar. Las Navidades donde llevaba regalos caros y recibía una bufanda de $5. Los cumpleaños de mis nietos donde contribuía para fiestas de $1,000 y me sentaban en la mesa de los niños. Las reuniones familiares donde Brittany hablaba de nuestros logros y nuestro éxito como si yo fuera invisible, pero ya no más. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era el señor Domínguez. Doña Carmen, tengo excelentes noticias. Encontré un comprador inmediato. Ofrece 12.8 millones en efectivo. Cierre en 48 horas. ¿Procedemos? Proceda. Respondí sin dudar. Y señor Domínguez, asegúrese de que en los documentos aparezca claramente mi nombre como vendedora. Quiero que sepan exactamente quién les está quitando su paraíso. El timbre de mi apartamento sonó a las 7 de la mañana como una sirena de ambulancia. Era Brittany, con Emily y Brandon aferrados a sus piernas como koalas asustados. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora parecían los de un animal acorralado. Carmen, necesitamos hablar. Ahora.
Llevaba en las manos un sobre Manila que temblaba entre sus dedos perfectamente manicurados. Su cabello rubio, siempre impecable, estaba despeinado como si hubiera estado jalándoselo toda la noche. Los niños la miraban confundidos, sin entender por qué mamá estaba llorando. ¿Puedo pasar?, preguntó. Pero ya había empujado la puerta y estaba dentro de mi pequeña sala. Miró alrededor con asco apenas disimulado. Mis muebles de segunda mano, mis plantas en macetas recicladas, mis fotos familiares en marcos baratos de plástico. Todo lo que alguna vez había sido invisible para ella, ahora la incomodaba profundamente. ¿Tú sabías esto? Me aventó los papeles como si fueran balas. ¿Tú sabías que eras la dueña de nuestra casa? Los documentos se esparcieron por mi mesa de centro. Escrituras, contratos de compra-venta, certificados de propiedad, todo con mi nombre. Carmen Esperanza Morales, propietaria única e indiscutible de la mansión en Beverly Hills. Emily, mi nieta de 8 años, se acercó a mí con sus ojitos llenos de lágrimas. Abuela, ¿es cierto que nos vamos a quedar sin casa? Mami dice que tú nos estás corriendo. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Esa niña inocente estaba pagando por los errores de sus padres, por la crueldad que yo había soportado en silencio durante años. No, mi amor, le susurré, acariciando su cabello castaño. Nadie se va a quedar sin casa. Pero Brittany explotó como una bomba de furia. «No le mientas, nos están desalojando. Y todo por tu culpa», me señaló con un dedo acusador que temblaba de rabia. «¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste engañarnos durante 2 años?» «¿Engañarlos?», repetí, sintiendo que mi voz adquiría una fuerza que no había tenido en décadas. ¿Yo los engañé cuando les compré una mansión de 12 millones? ¿Los engañé cuando pagué cada factura de luz, cada reparación, cada centavo del mantenimiento? Pero nunca nos dijiste que era tuya. Nosotros pensábamos que la rentábamos. ¿A quién? ¿Cuándo pagaron renta alguna vez? El silencio que siguió fue ensordecedor. Brandon, mi nieto de 5 años, se había escondido detrás del sofá, asustado por los gritos. Emily seguía aferrada a mi pierna, como si fuera la única persona segura en su mundo que se desmoronaba. Ricardo ni siquiera tuvo las agallas de venir. Murmuré, más para mí misma que para ella. «Está devastado», me respondió Brittany, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Está en el carro, llorando como un niño. No podía ni subir. Me asomé por la ventana y lo vi. Mi hijo de 32 años, exitoso abogado corporativo, sollozando con la cabeza apoyada en el volante de su BMW plateado. Por un momento, el instinto maternal me empujó hacia la puerta. Quería bajar, abrazarlo, decirle que todo estaría bien como había hecho 1000 veces durante su infancia, pero luego recordé el plato desechable, las sobras frías, su risa mientras yo comía humillada en la cocina de mi propia casa. «Brittany», dije, mi voz ahora firme como el acero. «Siéntate. Vamos a hablar como adultas». Ella se desplomó en mi sillón, el mismo donde yo había pasado tantas noches preocupándome por Ricardo, planeando cómo ayudarlo, soñando con el día en que me tratara como la madre que merecía. «Durante 2 años», comencé, «ustedes vivieron como reyes en una casa que yo pagué. Nunca me preguntaron quién era el dueño. Nunca se cuestionaron por qué no pagaban renta. Solo asumieron que de alguna manera se merecían esa vida. Pero Ricardo trabaja muy duro». «Ah, sí», la interrumpí. «¿Tan duro como trabajé yo limpiando oficinas toda la noche para pagarle la universidad? ¿Tan duro como trabajé empacando fresas con las manos sangrantes para que él nunca conociera el hambre?» Saqué de un cajón las fotos que había estado viendo toda la noche. Fotos de mis manos deformadas por la artritis después de décadas de trabajo manual. Fotos de los certificados de honor que Ricardo había recibido en la escuela, mientras yo trabajaba 3 empleos para pagar sus útiles. Fotos de su graduación, donde yo aparecía en una esquina, como una extra incómoda en la película de su éxito. «Mira esto», le dije, mostrándole una foto de cuando Ricardo tenía 12 años. Estábamos en un parque público, compartiendo un helado de 2 pesos, porque no podía permitirme comprarle uno entero a cada uno. Ese día, él me prometió que cuando fuera grande me iba a cuidar,
que nunca más iba a pasar necesidades. Brittany miró la foto con los ojos llenos de lágrimas. Carmen, yo... no sabía... ¿No sabías qué? Mi voz se quebró. ¿No sabías que ayer fue mi cumpleaños y me dieron sobras en un plato desechable? ¿No sabías que llevo 3 años sin recibir un abrazo de mis propios nietos, porque ustedes los apartan de mí cada vez que llego? ¿No sabías que tu esposo, mi hijo, me habla como si fuera una empleada doméstica en mi propia casa? Emily se había quedado muy quieta, escuchando cada palabra. Sus ojos grandes me miraban con una comprensión que traspasaba su edad. «Abuela», susurró, «¿por eso mami siempre dice que no podemos ir a tu casa porque está muy fea?» El silencio que siguió fue como un puñal en el corazón. Brittany se puso roja como un tomate, atrapada en su propia crueldad. «Emily, ve a jugar con Brandon al patio», le ordenó a su hija con voz temblorosa. Pero Emily no se movió. Se acercó más a mí y me abrazó con una fuerza que me recordó por qué había luchado tanto durante todos estos años. «Yo sí quiero ir a tu casa, abuela. Y quiero que vengas a la mía». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron como un río. No de tristeza, sino de una emoción extraña que no había sentido en años. Esperanza. «Brittany», dije, secándome los ojos. «Ricardo y tú tienen 48 horas para sacar sus cosas de la casa. Los nuevos dueños toman posesión el viernes. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a vivir? Los niños van a la escuela ahí, tienen sus amigos. Van a hacer lo mismo que hice yo durante 40 años. Arreglárselas. Van a buscar un apartamento que puedan pagar con su salario real, no con mis sacrificios. Van a aprender a vivir dentro de sus medios. Pero los niños van a estar bien. Van a aprender que el amor no se compra con lujos, que la familia no se construye con mansiones, sino con respeto y gratitud. Mi teléfono sonó. Era el señor Domínguez. «Doña Carmen, el comprador quiere cerrar mañana mismo. Está ofreciendo 13.2 millones si aceleramos el proceso. ¿Está de acuerdo?» «Totalmente de acuerdo», respondí, mirando directamente a los ojos de Brittany. Cuando colgué, ella me miraba como si fuera un monstruo. «¿13 millones? ¿Vas a ganar 13 millones con esta venta?» «Sí». «¿Y sabes qué voy a hacer con ese dinero?» Se quedó esperando mi respuesta, probablemente pensando que le iba a ofrecer una parte, que toda esta drama había sido un numerito para conseguir atención. «Me voy a ir a vivir a San Miguel de Allende. Voy a comprar una casa con jardín, voy a tener perros, voy a aprender a pintar. Voy a hacer todo lo que nunca pude hacer porque estaba demasiado ocupada financiando la vida de otros. ¿Y nosotros? Ustedes van a aprender a valorar lo que tienen. Y si algún día, cuando Ricardo madure y se dé cuenta del daño que me hizo, quieren buscarme para una disculpa sincera, ya veremos». Brittany se levantó con los niños, derrotada. En la puerta, Emily se soltó de la mano de su madre y corrió hacia mí. «Te amo, abuela», me susurró al oído. «Y cuando sea grande, te voy a cuidar mejor que papi». Esas palabras me llenaron de una paz que no había sentido en décadas. Tal vez había perdido a un hijo, pero había ganado algo más valioso: mi dignidad. Esa noche, mi teléfono no paró de sonar. Primero fue mi sobrina Leticia desde Tijuana. «Tía Carmen, Ricardo me llamó llorando. Dice que te volviste loca, que les quitaste la casa por maldad. ¿Qué está pasando?» Después mi compadre Miguel, el padrino de bautizo de Ricardo. «Comadre, el muchacho me habló. Está desesperado. Dice que no sabe por qué le estás haciendo esto. ¿No crees que estás siendo muy dura?» Luego mi hermana Esperanza, desde Guadalajara, con la voz quebrada. «Carmen, toda la familia está hablando. Dicen que Ricardo está pidiendo préstamos para rentar otra casa. Su esposa está en terapia por los nervios. ¿En serio no puedes perdonarlo?» Cada llamada era como una bofetada. Mi propia familia, que nunca había cuestionado por qué yo trabajaba como bestia para mantener a un hijo ingrato, ahora me señalaba como la villana de la historia. ¿Saben qué? Les respondí a todos con la misma frase. «Pregunten a Ricardo si sabe cuándo es mi cumpleaños. Si lo sabe, hablamos». Ninguno me volvió a llamar. A las 11 de la noche, cuando ya había decidido apagar el teléfono, llegó el mensaje que más me dolió. Era de mi prima Rosa, quien había sido como mi hermana mayor toda la vida. «Carmen,
Sé que estás dolida, pero los niños no tienen la culpa. Emily me escribió por Facebook. Dice que está muy triste porque ya no puede ir a las clases de ballet que tanto ama. Brandon llora porque no entiende por qué van a cambiar de escuela. ¿En serio tu orgullo vale más que la felicidad de tus nietos? Eso me rompió. Me senté en el borde de mi cama y lloré como no había llorado en años. No de arrepentimiento, sino de rabia. Rabia porque nadie, absolutamente nadie, se había preocupado por mi felicidad durante décadas. Nadie había cuestionado si yo estaba triste cuando comía sola en Navidad, mientras Ricardo se iba de vacaciones sin invitarme. Nadie había preguntado si yo lloraba cuando mis propios nietos me ignoraban por órdenes de sus padres. Pero ahora que yo había dicho, basta, toda la familia se convertía en abogados defensores de Ricardo. El jueves por la mañana, 2 días antes de que se cerrara la venta, Ricardo apareció en mi puerta, solo, sin Brittany, sin los niños, sin el BMW. Había venido en un Uber, vestido con una camiseta arrugada y jeans, como si fuera otra vez el niño que alguna vez fui. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba despeinado y grasoso. Parecía que no había dormido en días. «Ma», me dijo con voz ronca, «necesitamos hablar». Lo dejé pasar, pero no le ofrecí café ni le pregunté si tenía hambre. Esos días habían terminado para siempre. Se sentó en mi sillón como un niño regañado, con las manos entre las piernas y la mirada fija en el piso. «No sabía que tú habías comprado la casa», comenzó. «Juro por Dios que no lo sabía». «¿Y eso cambia algo?» «Ma, yo nunca quise hacerte daño. Si supiera que era tuya, ¿me habrías tratado diferente?» Lo interrumpí. ¿El hecho de que fuera mi casa te habría hecho abrazarme en mi cumpleaños? ¿Te habría hecho preguntarme cómo estaba? ¿Te habría hecho invitarme a almorzar en vez de darme sobras? Se quedó en silencio, porque sabíamos los dos que la respuesta era no. «Ricardo», continué, «¿tú sabes cuántos años tengo?» Me miró confundido. 65, 67. Cumplí 67 el martes pasado cuando vine a tu casa. Su cara se puso pálida como una hoja de papel. «Ma, yo pensé que era el mes que viene. Mi cumpleaños es el 15 de octubre. El mismo día desde hace 67 años. El mismo día que tú celebrabas cuando eras niño, cuando hacía pasteles con harina prestada, porque no tenía para comprarte uno de panadería». Se quebró. Comenzó a llorar como cuando tenía 8 años y se había caído de la bicicleta. «Lo siento, ma. Lo siento tanto». «¿De qué sientes, Ricardo? ¿Sientes que te descubrieron? ¿Sientes que ya no vas a poder vivir gratis? ¿O realmente sientes el daño que me hiciste?» «Siento todo», balbuceó entre sollozos. «Siento haberte tratado mal. Siento haberte ignorado. Siento no haberte valorado. ¿Sabes por qué estás llorando realmente?», le pregunté, sintiendo una frialdad en mi voz que me sorprendió a mí misma. «No lloras por haberme lastimado. Lloras porque ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Lloras porque ya no tienes quien te resuelva la vida». Se limpió los mocos con la camiseta, como hacía cuando era niño. «Ma, no podemos perder la casa. Los niños». «Ah, ahora sí te acuerdas de los niños. Los mismos nietos que me tenías prohibido abrazar. Nunca te prohibí nada, ¿no? Entonces explícame por qué Emily me preguntó ayer si era cierto que mi casa estaba muy fea para que ellos la visitaran». Ricardo se quedó helado. Sabía que lo había descubierto en otra mentira. «Brittany a veces... Ella no entiende». «¿Brittany? ¿Brittany decidía si mis nietos podían amarme o no? ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estaba el hombre que me prometió que me iba a cuidar cuando fuera exitoso?» En ese momento, tocaron la puerta. Era Brittany con los niños. Traía una maleta y cara de funeral. «Ricardo no contestaba el teléfono», dijo sin mirarme. «Los niños querían despedirse de ti antes de que nos mudemos». Emily corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuela, ¿es cierto que no nos vamos a ver más?» La cargué y la apreté contra mi pecho, sintiendo su corazón latir contra el mío. «No, mi amor. Siempre me vas a poder ver, pero ya no va a ser en esa casa. ¿Por qué papi y mami están tan tristes? ¿Hicimos algo malo?» «No, corazón. Ustedes no hicieron nada malo. Los adultos a veces cometemos errores,
y cuando los cometemos, tenemos que arreglarlos. Brandon, más tímido, se acercó y me tomó de la mano. Abuela, ¿nos sigues queriendo aunque ya no vivamos en la casa bonita? Esa pregunta me partió el alma. Un niño de 5 años había entendido lo que sus padres jamás comprendieron, que el amor no se compra con lujos. Los voy a querer siempre, pase lo que pase, y cuando sean grandes van a entender por qué la abuela tuvo que hacer lo que hizo. Brittany se acercó con los ojos rojos. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darnos más tiempo? Aunque sea un mes para encontrar algo. No, respondí firmemente. Ustedes vivieron 2 años gratis en una mansión, 2 años para ahorrar, para planear, para valorar lo que tenían. No lo hicieron. Mañana se cierra la venta. Ma, me suplicó Ricardo, ¿y si te pagamos renta? ¿Y si te damos una parte de mi salario cada mes? ¿Ahora sí me van a pagar? Después de 2 años gratis, después de las obras, después de los desprecios, ¿ahora sí soy digna de recibir dinero? Por favor, ma. Haré lo que sea. Lo que sea, repetí. Como cuando te pedí que me acompañaras al doctor el año pasado porque tenía miedo de los resultados de unos estudios, y me dijiste que tenías una reunión importante. Como cuando te pedí que me visitaras en Navidad y me dijiste que Aspen era más divertido para los niños. Ma, por favor. Como cuando te pedí que me dejaras cuidar a los niños un fin de semana y me dijiste que no querías que se acostumbraran a casas de ese tipo. Cada pregunta era una puñalada que lo hacía encogerse más en mi sillón. En ese momento sonó mi teléfono. Era el señor Domínguez. Doña Carmen, tengo los papers listos. El comprador está en mi oficina. ¿Viene a firmar? Ya voy para allá, respondí, mirando directamente a los ojos de Ricardo. ¿Quién era?, preguntó Brittany. Mi abogado. En 1 hora ya no soy dueña de esa casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Los niños no entendían completamente lo que pasaba, pero sentían la tensión en el aire. Me puse mi abrigo, tomé mi bolsa y me dirigí hacia la puerta. Ma, ¿a dónde vas?, me preguntó Ricardo con pánico en la voz. A firmar los papers de la venta. Ustedes tienen hasta las 6 de la tarde para sacar sus cosas. ¿Y después? Me di la vuelta y los miré por última vez antes de convertirse en ex dueños de mi casa. Después, empiezan a vivir la vida que realmente pueden pagar. La oficina del señor Domínguez olía a café recién hecho y papel nuevo. Las paredes estaban llenas de diplomas y certificados que hablaban de una carrera exitosa construida sobre casos ganados y propiedades vendidas. Ahí estaba yo, con mi bolsa de imitación de cuero y mis zapatos cómodos de enfermera, a punto de firmar documentos que me convertirían en millonaria. Doña Carmen, me dijo mientras organizaba los papeles sobre su escritorio de caoba, ¿está completamente segura de esta decisión? Una vez que firme, no hay vuelta atrás. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, tomando la pluma Mont Blanc que me ofrecía. Al otro lado de la mesa estaba el comprador, un empresario chino llamado señor Wang, que quería la propiedad para convertirla en un centro de negocios asiático en Beverly Hills. Había venido con un maletín lleno de documentos bancarios y la tranquilidad de quien está acostumbrado a hacer negocios millonarios. Mientras firmaba cada página, pensaba en Ricardo y Brittany corriendo por la casa, decidiendo qué podían llevarse y qué tendrían que abandonar. La misma urgencia que yo había vivido tantas veces cuando no podía pagar la renta de nuestros apartamentos baratos, cuando teníamos que mudarnos en una noche porque el dinero no alcanzaba. Firma aquí, me indicó el abogado, y aquí, y su inicial en esta página, Carmen Esperanza Morales. Carmen Esperanza Morales. C.E.M. Mi nombre sonaba diferente cada vez que lo escribía. Ya no era la madre sacrificada que había dedicado su vida a un hijo ingrato. Ahora era una mujer de negocios, una propietaria, alguien con poder de decisión sobre su propio destino. Felicidades, señora Morales, me dijo el señor Wang en un español perfecto. Ha hecho una excelente venta. Espero que disfrute su nueva libertad. Nueva libertad. Las palabras me causaron un escalofrío de emoción que no había sentido en décadas. El cheque que me entregaron era por $13.2 millones. $13.200.000.
más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Lo doblé cuidadosamente y lo metí en mi bolsa, junto a los recibos de luz que todavía cargaba por costumbre, y las pastillas para la artritis que tomaba cada mañana. Salí de la oficina sintiéndome como si caminara en una nube. Los Ángeles se veía diferente desde los ojos de una millonaria. El mismo smog, las mismas calles congestionadas, las mismas palmeras polvorientas. Pero ahora todo tenía un brillo especial porque por primera vez en mi vida, yo tenía opciones. Mi teléfono sonó 20 veces durante el trayecto de regreso a casa. Ricardo, Brittany, mi hermana, mi sobrina, mi compadre Miguel. Todos querían saber qué había pasado. Todos esperando que les dijera que había cambiado de opinión en el último minuto, que el amor de madre había vencido al orgullo herido. Pero no contesté ninguna llamada. Llegué a mi apartamento a las 4 de la tarde. Por primera vez en años, no tenía nada que hacer. No tenía que preocuparme por llegar temprano al trabajo de limpieza. No tenía que planear cómo estirar el dinero de la quincena. No tenía que preocuparme por el carro viejo que se descomponía cada 2 meses, o por la renta que cada vez costaba más trabajo pagar. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado en una venta de garage por $10 hace 5 años, y por primera vez en mucho tiempo, simplemente respiré. El silencio de mi apartamento ya no se sentía vacío. Se sentía lleno de posibilidades. A las 6 en punto, como había prometido, mi teléfono sonó. Era Ricardo. Ma, ya sacamos todo. Brittany y los niños están en el Hotel Marriott cerca del aeropuerto. Yo no sabía qué hacer. Su voz sonaba rota, derrotada. Era el tono de alguien que finalmente había entendido que las acciones tienen consecuencias. ¿Y ahora qué van a hacer?, le pregunté, no con crueldad, sino con curiosidad genuina. No sé, ma. Estoy buscando apartamentos, pero todo es muy caro. Y con la escuela de los niños. Ma, ¿no hay forma de arreglar esto? ¿Arreglar qué, Ricardo? Nosotros. Lo nuestro. Yo sé que me porté mal, pero eres mi mamá. No podemos terminar así. No estamos terminando nada, le respondí con una calma que me sorprendió. Estamos empezando. Tú vas a empezar a valorar lo que tienes que ganar con tu trabajo. Y yo voy a empezar a vivir para mí. ¿Y qué significa eso? Significa que mañana renuncio a mi trabajo de limpieza. Significa que me voy a ir de Los Ángeles. Significa que voy a conocer lugares que siempre quise ver, pero nunca pude porque estaba muy ocupada pagando tu vida. ¿Te vas? ¿A dónde? A San Miguel de Allende. Voy a comprar una casa con jardín. Voy a tener un perro. Voy a aprender a pintar acuarelas. Voy a hacer todas las cosas que pospuse durante 40 años. Ah, ¿y nosotros? ¿Y los niños? Los niños van a estar bien. Ustedes van a aprender a ser una familia de verdad, sin lujos que no se han ganado, sin mentiras sobre quién paga las cuentas. Ma, por favor, dame una oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Ricardo, le dije, sintiendo cómo mi corazón se endurecía como el acero. Tuviste 32 años para demostrarme que me amabas. No necesito más tiempo para saber quién eres realmente. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche, por primera vez en décadas, dormí 8 horas completas, sin despertarme a las 3 de la mañana preocupándome por el dinero, sin soñar con emergencias familiares que yo tendría que resolver, sin pensar en cómo hacer que los demás fueran felices mientras yo me conformaba con las migajas de mi propia vida. Al día siguiente, un viernes soleado de octubre, hice algo que jamás había hecho en mi vida adulta. Me quedé en pijama hasta las 11 de la mañana. No porque estuviera enferma, no porque no tuviera responsabilidades, simplemente porque podía. Desayuné huevos rancheros con café colombiano de verdad, no el instantáneo barato que había estado tomando durante años para ahorrar dinero. Compré flores frescas en el mercado de la esquina, crisantemos amarillos que llenaron mi pequeña sala de color y fragancia. Después fui al banco. «Buenos días, señora Morales», me saludó la gerente, una mujer joven de traje azul que revisó mis papeles con ojos cada vez más grandes. «Veo que quiere depositar un cheque por $13,200,000. ¿Es esto correcto?» «Totalmente correcto». Me trataron como a una reina. Me ofrecieron café, me sentaron en la oficina privada, me explicaron opciones de inversión que ni sabía que existían. Por primera vez en mi vida,
Alguien me hablaba con respeto puramente porque tenía dinero. Pero lo más extraño era que ya no me importaba la opinión de los demás. Esa tarde, llamé a una agencia de viajes. Quiero ir a San Miguel de Allende. Le dije a la agente. En primera clase. El mejor hotel que tengan. Por un mes. ¿Para cuándo, señora? Para mañana. Mientras empacaba mi maleta con las pocas cosas que realmente me importaban, encontré una foto vieja de Ricardo cuando tenía 5 años. Estábamos en la playa de Santa Mónica, construyendo castillos de arena con mis manos y una cubeta de plástico roja. Él me abrazaba y sonreía como si yo fuera lo más importante del mundo. Por un momento, el corazón se me ablandó. Pensé en llamarlo, en decirle que podíamos intentar otra vez, que tal vez había sido muy dura, pero luego recordé el plato desechable, las sobras frías, su risa mientras yo tragaba humillación en mi propia casa. Guardé la foto en el fondo de mi maleta, no para recordar al niño que fue, sino para recordar a la madre que yo había sido. Una madre que había dado todo y había recibido migajas. Una madre que finalmente había aprendido a decir «no más». Al día siguiente, mientras el avión despegaba de LAX rumbo a León, Guanajuato, miré por la ventanilla Los Ángeles que se hacía cada vez más pequeño debajo de mí. En algún lugar de esa ciudad estaba Ricardo, probablemente buscando apartamentos baratos y explicándole a Brittany por qué ya no podían permitirse clases de ballet para Emily. En algún lugar estaba mi familia, todavía convencida de que yo era la mala de la película, pero por primera vez en mi vida, no me importaba lo que pensaran los demás. Cerré los ojos y sonreí. A los 67 años, finalmente había aprendido la lección más importante de todas. El amor que tienes que mendigar no es amor de verdad. Y una mujer que se respeta a sí misma nunca mendiga nada. San Miguel de Allende me recibió como un abrazo cálido de mi México querido. Las calles empedradas, las casas coloniales pintadas de colores vibrantes, el sonido de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel resonando en cada atardecer. Todo me recordaba por qué había nacido mexicana y por qué había tardado tanto en volver a casa. Me hospedé en casa de Sierra Nevada, un hotel boutique donde cada habitación era una obra de arte. Mi suite tenía vista al jardín central, con bugambilias fucsia que se derramaban sobre muros de cantera rosa. Por las mañanas desayunaba chilaquiles rojos con huevos estrellados en una terraza donde podía escuchar el canto de los pájaros en lugar del rugido constante del tráfico angelino. Durante 3 semanas fui una turista en mi propio país. Visité talleres de artesanos, caminé por el mercado de Ignacio Ramírez comprando rebozo y talavera. Tomé clases de cocina tradicional con doña Esperanza, una señora de 80 años que me enseñó a hacer mole poblano desde cero, como mi abuela me había enseñado cuando yo tenía 15 años. «Mija», me decía doña Esperanza mientras molíamos chiles en el metate, «las manos de una mujer que ha sufrido hacen la mejor comida». El dolor le da sazón a todo. Por primera vez en décadas, reí hasta que me dolió el estómago. Pero la tranquilidad se rompió una tarde de noviembre, cuando estaba pintando acuarelas en el jardín principal. Mi teléfono, que había mantenido apagado por semanas, vibró con una llamada internacional. Era mi sobrina Leticia. «Tía, tienes que regresar. Es urgente». «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Es Ricardo. Está muy mal. Muy, muy mal». Por un momento, el corazón de madre que tanto había tratado de endurecer se derritió como mantequilla al sol. «¿Está enfermo? ¿Tuvo un accidente?» «No, tía, es peor. Está quebrado. Económicamente, emocionalmente, todo». Brittany lo dejó. Se llevó a los niños de regreso a su familia en Oregon. Ricardo perdió el trabajo. ¿Cómo que perdió el trabajo? La firma de abogados donde trabajaba se enteró de lo que pasó. Alguien les mandó los artículos del periódico sobre la venta de la casa, sobre cómo había estado viviendo gratis mientras su mamá trabajaba de limpiadora. Les dio mala imagen. Lo corrieron. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y dolor. Satisfacción porque finalmente había consecuencias reales para sus acciones. Dolor porque, después de todo, seguía siendo mi hijo. «¿Y qué quieres que haga yo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Que regreses, que hablen, que arreglen las cosas».
Tía, lo vi ayer. Está viviendo en un motel barato en Van Nuys. No come bien, no se baña, parece indigente. Leticia, mi hijo me humilló durante años. Me trató como basura en mi propia casa. ¿Por qué debería rescatarlo ahora? Porque es tu hijo, respondió, como si eso explicara todo. Esa frase que había escuchado 1000 veces. Esa misma frase que me había mantenido atrapada en un ciclo de abuso emocional durante décadas. Era mi hijo cuando necesitaba dinero para la universidad, repliqué. Era mi hijo cuando necesitaba que le pagara el apartamento. Era mi hijo cuando necesitaba una casa gratis por 2 años. Pero no era mi hijo cuando me sirvió sobras en un plato desechable el día de mi cumpleaños. Tía, no, Leticia, escúchame bien. Yo no soy un banco que presta dinero sin cobrar intereses. No soy una empleada doméstica que trabaja gratis. Soy una mujer de 67 años que finalmente aprendió a valorarse. Colgué el teléfono, pero la tranquilidad se había roto como un cristal fino. Durante los siguientes días, las llamadas no pararon. Mi hermana Esperanza, mi compadre Miguel, mi prima Rosa, todos con el mismo mensaje. Ricardo necesita ayuda. Eres su madre. Tienes la obligación de ayudarlo. La palabra obligación me quemaba cada vez que la escuchaba. La presión familiar se intensificó cuando mi hermana Esperanza llegó sin aviso a San Miguel de Allende. Apareció en el hotel un miércoles por la tarde, con maletas y cara de funeral. Carmen, vine a hablar contigo, de hermana a hermana. La recibí en mi suite, pero no con el cariño de siempre. La quería, pero estaba cansada de que toda la familia me tratara como si fuera la culpable de la situación. Esperanza, si vienes a pedirme que rescate a Ricardo, te puedes regresar ahora mismo. Carmen, lo vi. Tu hijo está destruido, completamente destruido. Vive en un cuarto que apesta a humedad. Come pura comida chatarra. Llora como niño chiquito. Dice que se quiere morir. ¿Y dónde estaba él cuando yo lloraba? ¿Cuando trabajaba 3 empleos para mantenerlo? ¿Cuando comía frijoles toda la semana para que él tuviera carne en su plato? Pero tú eres su mamá, Carmen. Las mamás perdonan. Las mamás no abandonan a sus hijos. ¿Sabes qué, Esperanza? Le dije, sintiendo una furia que no sabía que tenía dentro. Estoy harta de esa palabra. Mamá. Como si ser madre fuera sinónimo de ser pendeja. Como si tener hijos te obligara a aguantar cualquier humillación con una sonrisa. Carmen, no hables así. ¿Así cómo? ¿Con la verdad? Ricardo tiene 32 años. Es un hombre adulto, con educación universitaria, con experiencia profesional. Si está viviendo en un motel, es porque sus decisiones lo llevaron ahí. No porque yo sea mala madre. Pero tienes 13 millones de dólares. Que me gané trabajando como burra durante 40 años. Que heredé por ser leal y bondadosa con don Sebastián cuando su propia familia lo abandonó. Ese dinero es mío, no de Ricardo. Esperanza se quedó callada un momento, procesando mis palabras. ¿Sabes qué me duele más? Continué, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. No me duele que Ricardo esté mal. Me duele que toda la familia aparezca ahora a pedirme que lo ayude. Pero ninguno de ustedes apareció cuando yo necesitaba ayuda. Ninguno cuestionó por qué trabajaba como loca para mantener a un hijo ingrato. Ninguno me preguntó si yo estaba bien cuando él me ignoraba en Navidad. Carmen, ninguno de ustedes se preguntó por qué una señora de 67 años tenía que trabajar de limpiadora mientras su hijo abogado vivía en una mansión. Pero ahora que él está mal, todos me buscan para que sea la salvadora. Es que tú siempre fuiste la fuerte de la familia. ¿Ah, la fuerte? ¿O la pendeja que aguantaba todo sin quejarse? Esperanza comenzó a llorar. Carmen, por favor, habla con él. Solo una vez. Pongan las cosas en claro. ¿Para qué? ¿Para que me manipule otra vez? ¿Para que me prometa que va a cambiar y en 6 meses esté pidiendo dinero otra vez? Dale una oportunidad. Solo una. Esa noche no pude dormir. Caminé por el jardín del hotel bajo la luz de la luna, escuchando el sonido de las fuentes y el viento entre los árboles. San Miguel de Allende se sentía como un santuario, un lugar donde podía ser yo misma sin tener que cargar con las expectativas de ser la madre perfecta que perdona todo y aguanta todo. Pero la voz de mi hermana resonaba en mi mente. Dale una oportunidad, solo una.
Al amanecer, tomé una decisión que cambiaría el rumbo final de esta historia. Esperanza, le dije durante el desayuno, voy a regresar a Los Ángeles, pero no para rescatar a Ricardo. Voy a regresar para cerrar este capítulo de una vez por todas. ¿Qué significa eso? Significa que voy a decirle exactamente lo que pienso, sin filtros, sin diplomacia, sin el miedo de lastimar lo que me tuvo callada durante años. Voy a hablar como la mujer que soy ahora, no como la madre que fui antes. Carmen, y después Esperanza. Después de esa conversación, si él no entiende, si sigue pensando que soy un banco con patas, si cree que merecía el trato que me dio, entonces sí se acaba todo para siempre. Compré boletos para el vuelo del día siguiente. No en primera clase esta vez, sino en clase turista. Porque estaba regresando no como la millonaria que había llegado a ser, sino como la madre que necesitaba cerrar una herida de una vez por todas. En el taxi rumbo al aeropuerto de León, miré por última vez las torres de la parroquia de San Miguel Arcángel recortadas contra el cielo azul de Guanajuato. ¿Regresa pronto, señora?, me preguntó el taxista. Sí, respondí sin dudar. Pero primero tengo que terminar algo que debí haber terminado hace mucho tiempo. El motel de Van Nuys parecía sacado de una pesadilla. Paredes descascaradas, estacionamiento lleno de carros oxidados y un olor a humedad que se metía hasta los huesos. Era el tipo de lugar donde había vivido cuando Ricardo era pequeño y yo trabajaba en empleos de salario mínimo, luchando por darle algo mejor. La ironía me golpeó como una bofetada. Mi hijo había terminado exactamente donde yo había empezado. Toqué la puerta del cuarto 18 con nudillos firmes. Los pasos que escuché del otro lado eran lentos, arrastrando los pies como un anciano. Cuando abrió la puerta, casi no lo reconocí. Ricardo había perdido por lo menos 15 kilos. Su cabello, antes siempre perfectamente arreglado, estaba grasoso y despeinado. Llevaba una camiseta manchada que probablemente no se había quitado en días. Sus ojos, que alguna vez brillaron con ambición y arrogancia, ahora estaban hundidos y rodeados de ojeras moradas. «Ma», susurró, como si estuviera viendo un fantasma. «Hola, Ricardo». Me miró de arriba abajo, notando mi ropa nueva, mi cabello recién cortado en un salón de San Miguel, mi postura erguida de mujer que había recuperado su dignidad. «¿Puedo pasar?». Asintió y se hizo a un lado. El cuarto era peor de lo que había imaginado. Una cama individual con sábanas sucias, una televisión vieja que ni siquiera funcionaba, y pilas de comida rápida a medio comer sobre la única mesa. El olor a desesperación se podía cortar con cuchillo. «¿Quieres que abramos la ventana?», le pregunté, no con asco sino con la preocupación práctica de quien había vivido en lugares similares. «No sirve», murmuró, sentándose en la cama como un niño regañado. Me quedé de pie. Esta conversación la iba a tener desde una posición de poder, no como la madre suplicante que había sido durante décadas. «Tu prima Leticia me dijo que querías hablar conmigo». «Ma, yo no sé por dónde empezar. Empieza por decirme si realmente entiendes lo que hiciste mal». Se quedó callado un momento largo, mirando sus manos como si tuvieran las respuestas escritas en las palmas. «Te traté mal», dijo finalmente. «¿Cómo me trataste mal, Ricardo?» «Específicamente, te ignoré». «No te valoré». «Más específico». Su voz se quebró. «Te serví sobras en un plato desechable el día de tu cumpleaños. En tu propia casa. En la casa que tú habías comprado para mí. ¿Y qué más? Dejé que Brittany hablara mal de ti. Dejé que les dijera a los niños que tu casa estaba fea. Nunca te defendí. ¿Y qué más? Nunca, nunca te agradecí. Todo lo que hiciste por mí durante toda mi vida. Y yo nunca te di las gracias. Te tomé como un hecho. Como si fuera tu obligación sacrificarte por mí». Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero ya no eran las lágrimas manipuladoras del niño que había aprendido a usar el llanto para salirse con la suya. Eran lágrimas de adulto quebrado, de hombre que finalmente había entendido el peso de sus acciones. «Ma, perdí todo, todo. Brittany se llevó a mis hijos. No los he visto en 2 meses. Perdí el trabajo. Perdí la casa. Perdí. Te perdiste a ti mismo hace mucho tiempo, Ricardo.
Lo que perdiste ahora eran cosas que nunca fueron realmente tuyas. ¿Cómo puedes decir eso? Emily y Brandon son mis hijos. ¿Son tus hijos cuando les decías que no visitaran a su abuela porque su casa estaba fea? ¿Eran tus hijos cuando les enseñaste a ignorarme? Los niños aprenden lo que ven, Ricardo. Y lo que veían era a un papá que no respetaba a su propia madre. Se desplomó completamente. Su cuerpo se dobló hacia adelante como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ma, ayúdame. Por favor. Ayúdame a recuperar a mis hijos. Ayúdame a conseguir trabajo. Yo sé que tengo dinero. Alto. Lo interrumpí con una voz que no reconocí como mía. No vamos a hablar de dinero. ¿Por qué no? Porque necesito saber si realmente entiendes lo que hiciste mal. O si solo estás arrepentido porque ahora tú eres el que necesita ayuda. Entiendo, Ma. Entiendo perfectamente. No, Ricardo. No entiendes. Si entendieras, no habrías empezado esta conversación pidiendo dinero. Se quedó helado. Un hijo que realmente entiende lo que le hizo a su madre no le pide más sacrificios. Le pide perdón. Y después se pone a trabajar para ganarse ese perdón con acciones, no con palabras. Pero, Ma, ¿Necesitas qué? ¿Que te resuelva la vida otra vez? ¿Que te regrese al lugar de comodidad donde no tienes que enfrentar las consecuencias de tus decisiones? No, Ricardo, ¿sabes cuál fue el día más triste de mi vida? Negó con la cabeza. No fue cuando tu papá nos abandonó. No fue cuando trabajaba 3 empleos y dormía 4 horas por noche. Fue el día de mi cumpleaños, cuando me di cuenta de que había criado a un extraño. Cuando entendí que el niño al que había dedicado mi vida se había convertido en un hombre que me veía como un objeto, no como una persona. Ma, yo te amo. ¿Ah, me amas? ¿Sabes cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin pedirme algo a cambio? ¿Sabes cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba yo, sin necesitar algo de mí? Ricardo se quedó callado porque sabía que no tenía respuesta. Te voy a decir algo, hijo, y quiero que lo escuches con mucha atención. Me acerqué y me senté en la única silla del cuarto, mirándolo directamente a los ojos. No te voy a dar dinero. No te voy a resolver esta situación. No porque sea cruel, sino porque darte dinero ahora sería lo más cruel que podría hacer contigo. ¿Por qué? Porque si te rescato otra vez, nunca vas a aprender. Vas a seguir siendo el mismo hombre egoísta que cree que las madres existen para limpiar los desastres de sus hijos adultos. Pero, Ricardo, tienes 32 años, tienes un título universitario, tienes experiencia profesional. Si quieres recuperar a tus hijos, demuéstrales que eres un hombre que puede levantarse solo. Si quieres que Brittany te respete, conviértete en alguien respetable. ¿Y cómo voy a hacer eso sin dinero? De la misma manera que yo lo hice cuando tenía tu edad y me quedé sola contigo, trabajando, en lo que sea. Aunque sea lavando platos, aunque sea limpiando baños. El trabajo honesto nunca deshonra a nadie. Ma, ¿pero yo soy abogado? ¿Ah, sí? Los abogados que conozco no viven en moteles baratos. Los abogados que conozco no pierden a sus familias por ser ingratos. Esa fue la bofetada de realidad que necesitaba. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Continué. Me voy a regresar a San Miguel de Allende. Voy a comprar una casa hermosa con jardín. Voy a adoptar un perro. Voy a tomar clases de pintura. Voy a hacer todo lo que pospuse durante 40 años para construir tu futuro. ¿Y yo qué voy a hacer? Vas a construir tu propio futuro. Por primera vez en tu vida. Me levanté y caminé hacia la puerta. Ma, espera. ¿No me vas a abrazar? ¿No me vas a decir que me quieres? Me volteé hacia él una última vez. Ricardo, te voy a amar toda la vida. Eres mi hijo, y eso nunca va a cambiar. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruya. ¿Cuándo te voy a volver a ver? Cuando seas el hombre que me prometiste que serías cuando tenías 8 años. Cuando seas alguien que merezca tener una madre como yo en su vida. Abrí la puerta y el sol de California me cegó por un momento. Ma, gritó desde adentro. ¿Cómo voy a saber cuándo soy ese hombre? Lo vas a saber, respondí sin voltearme. Cuando ya no necesites preguntarlo. Salí del motel sintiendo algo que no había sentido en décadas. Paz completa. Había dejado de ser la madre que carga con todo para convertirme en la mujer que elige qué merece cargar.
y esa diferencia cambiaría nuestras vidas para siempre. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en San Miguel de Allende, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa, mientras mi perra Luna, una Golden Retriever rescatada, duerme a mis pies. La casa es exactamente lo que soñé durante tantos años. Muros de adobe, techos altos con vigas de madera, un jardín lleno de bugambilias y un taller de pintura donde paso las mañanas creando acuarelas que nunca voy a vender, porque las hago solo por el placer de crear. Mi vida tiene una rutina que jamás pensé que podría permitirme. Me despierto cuando quiero, no cuando el reloj despertador me obliga. Desayuno en mi jardín, leyendo libros que antes no tenía tiempo de abrir. Por las tardes tomo clases de francés con Madame Dubois, una parisina de 70 años que llegó a San Miguel huyendo de sus propios hijos ingratos. Los jueves voy a terapia con la doctora Hernández, no porque esté rota, sino porque quiero seguir sanando las heridas de 40 años de vivir para otros. Los domingos cocino para mis nuevas amigas, mujeres como yo que un día dijeron basta y comenzaron a vivir para ellas mismas. Está Refugio, que a los 65 años se divorció de un marido que la trataba como sirvienta. Carmen Elena, que cerró el negocio familiar cuando sus hijos la estafaron. Patricia, que vendió la casa donde había criado 6 hijos para comprarse un apartamento pequeño donde nadie la buscaba para pedirle dinero. Todas tenemos historias similares, décadas de sacrificio, años de ser invisibles en nuestras propias vidas, momentos donde nos convertimos en bancos ambulantes para familias que confundían nuestro amor con nuestra obligación de resolver sus problemas. Y todas tenemos algo en común: la paz que da vivir sin la constante ansiedad de ser responsables de la felicidad de otros adultos. Mi teléfono suena menos ahora. Al principio, los primeros meses, Ricardo llamaba cada semana, llorando, suplicando, prometiendo cambios que sabíamos los dos que no estaba listo para hacer. Después las llamadas se espaciaron, luego se detuvieron por completo. Mi familia también se fue alejando gradualmente. Mi hermana Esperanza me llamó por última vez en Navidad, para decirme que Ricardo había pasado las fiestas solo, comiendo en un Denny's de la autopista, y que yo debería sentirme culpable por eso. Esperanza, le respondí con una calma que me sorprendió. Ricardo es un hombre adulto que está pasando las consecuencias de sus decisiones. Y yo soy una mujer adulta que está pasando la recompensa de las suyas. No me volvió a llamar. Pero hace 3 semanas, algo cambió. Era un martes por la mañana cuando llegó un paquete por DHL. Venía de Los Ángeles, sin remitente, solo con mi dirección escrita en una letra que reconocí inmediatamente. Adentro había una carta, una foto, y un objeto que me hizo llorar antes de entender completamente lo que significaba. La carta decía: Ma, no espero que me contestes. No espero que me perdones todavía. Solo espero que sepas que finalmente entiendo lo que trataste de enseñarme en aquel motel. He estado trabajando como conserje en un edificio de oficinas durante 4 meses. Trabajo de noche, limpiando baños y vaciando basureros. Exactamente el tipo de trabajo que tú hacías cuando yo era niño para que yo pudiera tener una vida mejor. Cada noche, cuando limpio los retretes y trapeo los pisos, pienso en ti. Pienso en cómo hiciste este mismo trabajo durante años, llegando a casa con las manos agrietadas y la espalda adolorida, solo para que yo pudiera tener uniformes limpios para ir a la escuela. Y ahora entiendo algo que no entendía antes. Tú no tenías que hacer eso. Pudiste haberte buscado un marido que te resolviera la vida. Pudiste haberme dado en adopción cuando las cosas se pusieron difíciles. Pudiste haber elegido 1000 caminos más fáciles. Pero elegiste el camino difícil porque me amabas. Y yo, en lugar de honrar ese sacrificio, lo pisoteé como si fuera mi derecho. Ma, estoy aprendiendo a cocinar. Comida real, no hamburguesas de microondas. Estoy aprendiendo a hacer el mole poblano que me enseñaste cuando tenía 12 años. Todavía me sale horrible, pero ya no se quema. Brittany y los niños siguen en Oregon. Ella dice que está dispuesta a intentar otra vez, pero solo si yo demuestro que he cambiado realmente. Los niños me escriben cartas. Emily me mandó un dibujo donde aparecemos tú, yo y ella tomados de la mano. En el dibujo, tú tienes una corona porque dice que las abuelas son reinas.
No te estoy pidiendo dinero. No te estoy pidiendo que me resuelvas la vida. Solo te estoy pidiendo que sepas que tu hijo finalmente está creciendo. Con amor y respeto que debí haberte dado siempre, Ricardo PD. Te mando la computadora Dell que me compraste para Navidad cuando tenía 16 años. La rescaté de una tienda de empeño donde Brittany la había vendido. La arreglé yo mismo. Quería que la tuvieras de regreso, porque ahora entiendo que no era solo una computadora. Era amor convertido en sacrificio. La foto era de él en su trabajo de conserje. Llevaba un uniforme azul marino. Tenía la cara cansada pero limpia. Y algo en sus ojos se veía diferente. Se veía como un hombre, no como el niño caprichoso que había sido toda su vida. Y la computadora, esa vieja Dell que había comprado con el dinero que ahorré saltándome comidas durante 8 meses. La abrí, y todavía funcionaba. En el escritorio había una carpeta que decía «Para Ma», llena de fotos de cuando él era niño. Fotos que había escaneado y restaurado digitalmente. Fotos de nosotros en el parque, construyendo castillos de arena, celebrando sus cumpleaños con pasteles caseros. En cada foto, yo me veía tan joven, tan llena de esperanza, tan convencida de que estaba invirtiendo en un futuro donde mi sacrificio valdría la pena. Y tal vez sí había valido la pena, solo que no de la manera que yo esperaba. No lloré de tristeza. Lloré de algo que no sabía que existía. Orgullo maternal mezclado con respeto propio. Orgullo de que mi hijo finalmente estuviera aprendiendo a ser hombre. Y respeto de que yo había tenido la fuerza de enseñarle esa lección de la manera más difícil posible. Esa noche llamé a la doctora Hernández. Doctora, creo que estoy lista para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso, Carmen? Creo que estoy lista para perdonar. No porque él lo merezca todavía, sino porque yo merezco la paz que da el perdón. ¿Y eso qué significa? Significa que voy a responderle. Voy a decirle que estoy orgullosa de que esté trabajando, que estoy orgullosa de que esté aprendiendo a cocinar, que estoy orgullosa de que finalmente esté entendiendo lo que significa ser un hombre. ¿Y después? Después nada. No voy a correr a rescatarlo. No voy a regresar a Los Ángeles. No voy a volver a ser la madre que resuelve todo. Pero puedo ser la madre que reconoce cuando su hijo está creciendo de verdad. 2 días después, le mandé una carta. Ricardo, recibí tu paquete. Estoy orgullosa de ti por primera vez en muchos años. No por el trabajo que tienes, sino por la actitud con que lo estás haciendo. Sigue así. El respeto se gana con acciones, no con palabras. Tu casa de San Miguel siempre estará abierta para el hombre en que te estás convirtiendo, pero nunca más para el niño caprichoso que solías ser. Con amor condicional, que es el amor real, tu madre. Ahora, 3 semanas después de haber mandado esa carta, me siento en mi terraza viendo el atardecer y pensando en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Las mujeres que trabajan 3 empleos para mantener hijos adultos ingratos. Las mujeres que se conforman con sobras emocionales porque creen que eso es lo que merecen. Las mujeres que confunden el amor con la tolerancia al abuso. Y quiero decirles algo que ojalá alguien me hubiera dicho a los 40 años. El amor que tienes que mendigar no es amor verdadero. La familia que te trata como empleada doméstica no te merece. Los hijos que solo te buscan cuando necesitan dinero no son hijos, son parásitos. ¿Y tú? Mujer que me estás escuchando, tú que sientes que esta historia te resulta familiar, tú que has estado alimentando la ingratitud con tu propio sacrificio, mereces más. Mereces que te amen sin condiciones. Mereces que te respeten sin tener que comprarlo. Mereces vivir para ti misma después de tantos años de vivir para otros. Dime algo. ¿Has vivido algo parecido a lo que te acabo de contar? ¿Conoces a alguien que esté pasando por esta situación? Cuéntame en los comentarios. Tu historia podría ayudar a otra mujer a darse cuenta de que no está sola. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Ayúdame a que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer que aprendió a decir no más puede ser el empujón que otra mujer necesita para comenzar a vivir de verdad. Luna se despierta y me pone la cabeza en las piernas.
recordándome que tengo una cena que preparar y una vida que vivir. Mi vida. Finalmente, mi vida. Y